Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia. En este momento, en la tercera conferencia del último día de nuestro congreso, nos acompañan la doctora Nancy Martínez y el doctor Leonidas Castro. Me permito presentarlos. La doctora Nancy Martínez es doctora en Psicología por la Universidad de Granada, España, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Terapia de Conducta de la UNED, Madrid, España, magíster en Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, diplomada en Docencia Universitaria y en Medición y Evaluación de Proyectos, asistente de múltiples cursos de capacitaciones con destacados psicólogos clínicos, directora de la especialización de Psicología Clínica y Autoeficacia Personal y del énfasis de la maestría y los consultorios de psicología de la Universidad del Bosque. Miembro activo de grupos de investigación adscritos a Colciencias como Psicología de la Salud, Clínica y Deporte, y de la misma universidad, investigadora en Psicología Clínica con publicaciones nacionales e internacionales y con asistencia y ponencias en diferentes foros, congresos y simposios de diferentes temáticas. Directora de trabajos de grado, tanto en pregrado como en maestría, y especialización, experiencia clínica por más de 20 años en evaluación y tratamiento de los desórdenes mentales, docente y supervisora de prácticas en varias instituciones de educación superior. Doctora Nancy, bienvenida. Gracias. Doctor Leonidas Castro Camacho, PhD, psicólogo clínico y profesor asociado de Psicología de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia,
práctica privada activa en psicología clínica con tratamientos psicológicos individuales y de pareja basados en evidencia con adolescentes y adultos. Certificado por la American Board of Professional Psychology, ABPP, investigador principal en un ensayo clínico aleatorio en curso sobre los efectos de la adaptación cultural del protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de problemas emocionales en víctimas del conflicto armado. Interés en el desarrollo, implementación, evaluación y diseminación de intervenciones psicológicas basadas en la evidencia que respondan a las necesidades en salud mental de la población y que tengan un impacto en las políticas públicas. Como representante del Colegio Colombiano de Psicólogos ante el Consejo Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, participa en el diseño de políticas públicas en salud mental. Doctor Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros y el tiempo es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí el día de hoy. Queremos titular esta experiencia como lecciones aprendidas en el campo de la psicología clínica, entrevista con un experto, pues nadie mejor que el doctor Leonidas Castro, que ya lleva más de 40 años de experticia clínica, ha recibido muchos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, como investigador emérito de Colciencias, como premio a la contribución en psicología por parte de Colcip, y pues ha trabajado en diferentes universidades colombianas como docente, ha sido investigador y docente invitado a nivel internacional, y pues hoy nos puede acompañar acá en términos de poder saber, doctor Leonidas, otras cositas que a veces no se logran preguntar en las charlas, en los congresos, en las conferencias, y pues para mí es un honor poder entrevistarlo, fue mi docente, mi maestro, y pues en ese sentido pues es tener otro montón de información que podamos recopilar el día de hoy. Quisiéramos que nos contara, doctor Leonidas, cómo podríamos describir un día en la vida del doctor Leonidas. ¿Cómo es un día? Okay. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre estoy muy complacido de volver aquí al bosque. Y me parece muy interesante esta experiencia de poder compartir ya algo más personal con ustedes. Bueno, la pregunta que me haces es cómo es un día, sí, un día típico. Típico de ingreso, ¿cómo Bueno, es? En general dicen que tengo un poquito de trastorno obsesivo compulsivo, entonces no cambian mucho los días, tienden a ser muy similares, un tris. Pero, por ejemplo, yo siempre he tratado en lo posible, de tener una vida lo más balanceado, aunque no siempre es posible, porque hay demasiadas cosas que hacer. Entonces, por ejemplo, en mi parte profesional, yo siempre he querido ser fiel al rol de lo que es el psicólogo clínico. Entonces, en ese sentido, hay 3 áreas que siempre he tratado de mantener y creo que lo he logrado, que es 1, mi práctica privada, es decir, la práctica profesional, ver pacientes. 2, que lo considero muy importante y parte de mis valores, es que el conocimiento es para compartirlo. Entonces siempre he estado en docencia desde que el día siguiente a mi grado, de pregrado en la Universidad Nacional, empecé a ser profesor en la Universidad de los Andes cuando abrimos el departamento de los Andes. Y un poco antes también en la Universidad Javeriana, en la Universidad Pedagógica, en diferentes sitios, pero la docencia es importante. Entonces, conocimiento compartido a través de docencia. Y tercero, producir conocimiento a través de investigación. Entonces, siempre he tratado de tener esas 3. Pero además tengo una vida personal. Esta mañana, para ver un día típico, levantaba a las 5:15 de la mañana, 6 de la mañana ejercicio físico, entonces 6 de la mañana media hora de elíptica, luego media hora de remo y luego 1 hora de tenis, es decir, 2 horas de ejercicio, empezando a las 6, luego desayuno, contesto correspondencia y me vengo para acá. Es un día típico. Salgo de aquí
inmediatamente voy a consulta. Tengo consulta de 12 a 4 y a las 5 tengo clase de psicopatología en los Andes. Entonces vuelvo otra vez a los Andes hasta las 7 de la noche. Entonces podríamos decir que esa es la combinación de todo, ¿sí? Y pues desafortunadamente el tiempo muchas veces no permite que todos los días le dedique tiempo, pero generalmente ya el tiempo familiar con Elizabeth, con mi esposa, pues es por la noche. De día pues realmente prácticamente casi no nos vemos. Pero ese es un día típico. Igual, fines de semana por la mañana 2 horas de ejercicio sábado, 2 horas de ejercicio domingo, y es un tiempo que tengo a veces ya más para la familia, pero también para adelantar otras cosas, para escribir, para preparar cosas. Pero en general esa es la combinación. Es un tiempo de, digamos, cuidado físico, de trabajo con pacientes. Generalmente yo estoy viendo diariamente aproximadamente 6 horas de consulta, 6 pacientes diarios, más o menos, a veces pueden ser 7 u 8, pero más o menos es una carga completa, casi estamos hablando de 30 pacientes a la semana, más las clases que tengo en la universidad, más la reunión que tengo con mi grupo de investigación. Anoche, por ejemplo, tuve supervisión de los terapeutas que están haciendo el trabajo con víctimas del conflicto, donde yo veo todos los casos que nosotros estamos viendo, pues, más o menos 100 personas, 100 víctimas, y yo los estoy supervisando. Entonces la supervisión anoche va de 7 de la noche a 10 de la noche, donde revisamos los casos, vemos las dificultades que se pueden estar presentando, etc. Entonces siempre es combinar un poco diferentes tipos de actividades. Es bastante combinado, bastante intenso, porque sabemos que el doctor casi que no para de trabajar. Está no, a veces juego. Eso, pero a veces. Entonces, pero bueno, se ha mostrado durante toda tu carrera, toda esa producción, que económicamente también se puede vivir de la psicología clínica, porque a veces se cree que es una área que no da o que no se puede, pero pues la idea es que también nos comentaras al respecto en ese sentido. ¿Cómo empezaste a apasionarte por la psicología y cómo hacemos para que esta área pueda generar recursos también? Bueno, yo creo que mi interés por la psicología pues fue casi desde, obviamente, antes de entrar a la universidad tenía claro que quería hacer fundamentalmente psicología, me llamaba muchísimo la atención. Había leído por mi cuenta pues unos libros que pues probablemente ustedes no los conocen porque ya están un poco pasados. Me acuerdo de un libro de Werner Wolf, alemán, y me interesé, y en ese momento quise, bueno, digamos que después de terminar mis estudios vi que era importante trabajar en idiomas y me dediqué 1 año a estudiar inglés y francés completo antes de entrar a la universidad. Pues eso me dio tiempo para leer y saber un poquito más de psicología, y en esa época solamente había 2 universidades con psicología, creo que en el país, no, creo que sí, que era la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana. Eran las 2 únicas, todavía no había nada más. Los 137 programas más o menos que hay actualmente. Sí, creo que sí, han aumentado un poco desde esa época. De esos 2 a los 137, yo me presenté a ambas universidades. ¿Sí? ¿Y pasaste? Pasé los exámenes en ambas, en la Nacional y en la Javeriana, pero tuve un pequeño problema que les quiero compartir a ustedes porque es una anécdota interesante. Y es, en la Javeriana, yo, digamos, dentro de las múltiples limitaciones que tengo es la motricidad fina. Escasamente escribo y firmo, pero soy absolutamente negado para pintar y para dibujar y todo eso. Sencillamente no puedo. Yo aprendí a vivir con eso. Desafortunadamente en la Javeriana, en esa época, se necesitaba hacer pruebas
proyectivas. Entonces me pusieron el test de la figura humana. Ustedes se imaginan lo que yo dibujé. Entonces me llamó en esa época el decano, que era el padre Jiménez Cadena, me acuerdo, y me dijo, mire, usted pasó bien los exámenes, pero en la parte psicológica definitivamente usted no pasó. Usted tiene unos problemas internos muy graves. Si usted no puede estudiar psicología, porque si estudia psicología, antes de terminar se va a psicotizar. Me dije, Caramba. usted no puede, es decir, no solamente no puede entrar aquí, sino usted no puede ser psicólogo. Ok, entonces sí. eso pues definió un poco la decisión. Para la Nacional, sí. Entonces pues fui a la Universidad Nacional. Entonces ahí fue donde hice realmente mi carrera. Pero estamos hablando del año 69, 70. En esa época realmente, y esto yo pienso que nos ayuda un poco a ver cuál fue mi interés en eso, me encontré con una universidad donde el enfoque fundamental era psicoanalítico, es decir, los profesores, y todavía acuérdense que el comienzo de la psicología en 1948, pues todavía no había muchos psicólogos. En esa época los psicólogos clínicos estaban dedicados a hacer test. El papel del psicólogo era testólogo fundamentalmente. Entonces un psicólogo salía, se graduaba, iba a trabajar en un hospital, los psiquiatras le decían examíneme a este paciente, el psicólogo le aplicaba una batería completa de pruebas proyectivas, pruebas de personalidad, generalmente siempre son las mismas, y mandaba un informe, ese era su papel. Entonces, ¿qué pasa? El énfasis en la Nacional era muy, muy psicoanalítico. Y, sin embargo, había unas cátedras que era bien importante, porque eso se mezclaba con algo mucho más riguroso. Cursos sobre filosofía de la ciencia, cursos sobre métodos, sobre metodología. Me acuerdo del primer libro que yo vi de Brown y Giselli sobre metodología de investigación y psicología como ciencia. Entonces ahí tuve mi primera aproximación a una visión muy científica, y cursos básicos como el de introducción a la psicología, que tuve un maravilloso profesor que fue quizás una de las grandes influencias, que fue el profesor José Antonio Sánchez, que ustedes lo conocen, ¿no? Sí. Obviamente. Y José Antonio fue pues el primero que me introdujo un poco, me acuerdo el texto de psicología, el de Morgan, que era la introducción a la psicología, y ahí se veía ya los procesos psicológicos. Entonces, por un lado, tenía esa parte muy estricta. Teníamos un profesor en metodología, que era el profesor Mateo Manqueliunas, que era un psicólogo lituano, era religioso, era sacerdote, pero estaba dedicado básicamente a la academia y a la psicología, y fue una de las grandes figuras en la Universidad Nacional, en el desarrollo de la Universidad Nacional. Y él pues tenía obviamente toda la escuela más europea, obviamente alemana, pero muy de orientación claramente científica. Entonces teníamos por un lado unos cursos básicos que eran realmente muy interesantes, pero todo lo que tenía que ver con aplicado era pruebas predictivas 1, pruebas predictivas 2, análisis de transferencia, Rorschach 1, Rorschach 2, etc. Entonces había como esa cosa un poco de división. Entonces ahí me empecé, por un lado, a interesar, y en la parte, me llamaba mucho la parte científica, me llamaba la atención, pero la parte clínica sí realmente no me llenaba, y especialmente me acuerdo de un curso
en el cual cuando nosotros hacíamos pruebas y hacíamos pruebas a los niños, nos daban una mejor nota entre más patología encontráramos. Entonces dije, esto definitivamente no es conmigo, porque estamos buscando ver cómo patologizamos más al niño, ¿sí? Entonces, yo era un poco curioso y pues yo entré muy chiquito a la universidad, pues yo creo que a los 19 años empecé a ir a librerías. Habría una librería muy importante en el centro, en la avenida Jiménez, que era la librería Buchholz, y ahí había libros en inglés, ¿sí? Entonces yo leía, empezaba y me iba a veces los sábados a ver qué había, y me encontré ahí unos libros de un autor muy importante, uno de los psicólogos creo más importantes del siglo XX, que era Hans Eysenck. ¿Okay? Personalidad. Entonces empecé a leer mucho y dentro de los libros de Eysenck me acuerdo uno que influyó mucho, que era Usos y abusos de la psicología, que tenía un capítulo que decía qué ocurre con el psicoanálisis y era una crítica violenta al psicoanálisis. Lo leí, me pareció bastante interesante, entonces decidí traducirlo al castellano y hablé con mi profesora de psicoanálisis, que era la profesora que daba psicoanálisis en la universidad, una persona maravillosa, la recuerdo con mucho afecto y respeto, que era la profesora Esther de Sackmann, y le dije, me permite compartir esta lectura con mis compañeros, pero acuérdense que era la Universidad Nacional. Sí, estás un poco osado, pero era totalmente abierta a todo lo que es disidencias de todo. Ella me dijo, sí, claro. Entonces ahí empecé y fue la primera vez que se empezó a hablar de un modelo conductual, de la primera vez que se hablaba de terapia de comportamiento. Eso fue más o menos en el año 69. Y ahí empezamos a interesarnos, empezó a formarse como un grupito. Y ahí me interesé mucho en ver que la parte clínica no era solamente lo que yo estaba viendo en la universidad, sino que había otras cosas, pero todavía no había profesores realmente clínicos. Posteriormente, creo que en el 70 o algo así, llegó de Estados Unidos Rubén Ardila como profesor en la Universidad Nacional, entonces él reforzó mucho lo que ya nosotros veníamos haciendo. Otro profesor que era Adolfo Mancilla, también de Estados Unidos. Entonces llegó Juan Alberto Aragón de Polonia, también todos llegaron a la Universidad Nacional y entonces ahí encontramos los estudiantes que estábamos interesados en eso, encontramos ya apoyo de profesores un poco más en otras áreas más como el área... Más evidencia científica. Más de evidencia científica. Entonces empezamos a trabajar mucho en lo que era esa nueva área que era la terapia de comportamiento. En el año 70 hubo un evento que fue importante y es que en el año 70 se organizó, y esto lo ligo con algo que les conté de antes, se organizó la primera, se supone que era como el primer Congreso Colombiano de Psicología, que realmente organizado por la Federación Colombiana de Psicología, que era lo que existía, pues parecido a COPSIC ahora, que era la asociación que reunía a todos los psicólogos. Y hubo una mesa redonda, esa mesa redonda fue en la Universidad Javeriana. Y en la mesa redonda estaba el doctor Sánchez, que era profesor, estaba Rubén Ardila, estaba Adolfo Mancilla, que también era profesor, y de pato estaba yo, que era estudiante. Pero lo interesante es que esa mesa redonda la coordinó el decano, que era el padre Jiménez Cadena, que tuvo que presentarnos. Entonces ahí tuve la oportunidad de decirle que hasta el momento no me había enloquecido, no podía asegurar que los pronósticos no fueron ciertos. Que había pasado, había sobrevivido, ya estaba como en mi 4º año,
no había terminado todavía, estaba en cuarto año, pero dije, hasta ahora no he tenido ni delirios, ni me he psicotizado, y por el contrario estamos trabajando en esta área. Es decir, que las predicciones de la figura humana no se cumplieron. Entonces, digamos que esa fue la primera vez en Colombia que se habló de terapia de comportamiento en una situación, en un ámbito académico, en un con diferentes representantes, público, etcétera, y se hablaba. Yo escribí en esa época en la revista de la Universidad Nacional un artículo que se llamaba sobre el estado actual de la terapia de comportamiento, que en esa época todavía estaba empezando. Sin embargo, yo pues obviamente seguí un poco interesado y ese fue mi interés en clínica. Y Rubén me pasó un libro que llegó, que se publicó en 1970, que era un libro, quizás el primer libro de terapia de comportamiento que se publicó en inglés. En 1969, Bandura publicó el Principles of Behavior Modification, que era modificación de conducta más, pero la parte de aprendizaje social. Y en 1970, Yates, un psicólogo australiano, discípulo de Eysenck y de la escuela inglesa, escribió un libro que se llama Behavior Therapy. Entonces yo leí el libro, que era un mamotreto grande, y me fascinó, me encantó. Era un libro donde mostraba cuáles eran los estudios, cuál era la investigación en diferentes problemas, en ansiedad, en tartamudeo, en problemas sexuales, en todo. Era un volumen grande. Entonces me gustó tanto que dije, bueno, pues vale la pena que esto se conozca, entonces ¿por qué no traducirlo al castellano? Entonces decidí traducirlo al español, fines de semana, tiempo completo, creo que me gasté año y medio. Lo publicaron en México, en la editorial Trillas, y fue el primer libro que salió en castellano con el título Terapia del Comportamiento. Incluso no existía. Nosotros teníamos algunas discusiones con los mexicanos, porque ellos utilizaban más el término conducta, yo prefería el término comportamiento. Pero bueno, finalmente la editorial me hizo caso y se publicó así. Y fue, digamos, el primer libro que salió en eso. Entonces ahí, en cuanto a los orígenes, ya empezó a difundirse mucho. Y es pues fue un libro realmente que tuvo una gran influencia. Entonces digamos que ese fue un poco el desarrollo y el proceso, pero en esa época, pues obviamente me gradué en la universidad. Mi tesis fue justamente sobre Eysenck y lo que hicimos fue hacer una validación de la prueba de personalidad de Eysenck, que fue muy importante porque en esa época la logré hacer con el Servicio Nacional de Pruebas. El Servicio Nacional de Pruebas era el que mandaba los exámenes del ICFES a todos los bachilleres. Entonces me permitieron mandar la prueba a todo el país con el ICFES. Muy buena. Con el examen del ICFES. Entonces teníamos una muestra como de 2.000 o 3.000, una cosa gigante. Pero ahí me empecé obviamente a interesar en clínica, pero evidentemente cuando yo me gradué me di cuenta que con los conocimientos que yo tenía, con lo que yo había leído, etcétera, yo no me sentía capaz de ejercer, a pesar de que obviamente podía hacerlo, porque el título no lo permite, pero éticamente yo no consideraba. En ese momento entonces me invitaron a ser parte del equipo que inició la parte profesional de psicología en la Universidad de los Andes, donde Rubén se fue como director del departamento, y entonces yo me fui a trabajar, apenas me gradué, como profesor en los Andes, en pregrado obviamente, porque no había nada más, y ahí me dediqué un poco más a la parte básica, la parte de desarrollar el primer laboratorio de psicología con ratas, los cursos de aprendizaje básicos, entonces me dediqué un poco más a la parte básica,
a los cursos de análisis experimental del comportamiento, y fue muy interesante porque tuve la oportunidad enseñando de aprender y de profundizar mucho sobre la parte conductual básica, puro de laboratorio. Sí. Entonces, ese fue un poco, pero obviamente cuando yo me daba cuenta que para hacer clínica yo necesitaba tener un mejor entrenamiento, pues la única posibilidad era irme. Y por esa razón decidí buscar afuera. Le escribí, era un poco arriesgado, ahorita no lo haría, pero en esa época lo hice, que era que leía yo a Eysenck, entonces simplemente me sentaba y le escribía una carta a Eysenck, diciéndole, profesor Eysenck, yo soy esto, soy estudiante y quiero trabajar con usted. Y Eysenck me contestaba la carta muy amable y me dijo, sí, claro, pero si su interés es clínico, es ver pacientes, aquí solamente hacemos investigación. Entonces, si ese es su interés, probablemente debe ser otra parte. Entonces, en esa época estaba también un libro que era el de Ullmann y Krasner, que era muy famoso en psicopatología, etc. Sí. Entonces le escribí a ellos, a Ullmann, que está en la Universidad de Illinois, y a Krasner, que está en Stony Brook. Ahí fue donde y me contestaron, y entonces Krasner me dijo, listo, si quiere haga su solicitud, y si saca un puntaje decente en el GRE, que es el examen, listo. Entonces hicimos eso y me aceptaron en Stony Brook para trabajar directamente con el profesor Krasner. ¿Y como en el área clínica o era...? Totalmente clínica, porque en ese momento fue una cosa interesante porque de todos los Estados Unidos se estaba empezando el movimiento conductual en distintas universidades, ¿sí? Las más importantes probablemente era la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, donde estaba Ullmann, estaba Sidney Bijou, que estaba trabajando, que había trabajado con Skinner, y Bijou trabajaba con niños, como ustedes saben, con problemas de desarrollo. Fue uno de los primeros que hizo una aplicación de los programas de refuerzo que se veía en el laboratorio, pues lo hacía con niños que tenían retardo en el desarrollo. Y de ahí se desarrolló toda la parte de análisis conductual aplicado, que todavía se utiliza obviamente con autismo. Entonces ese era uno, y Krasner se fue a Stony Brook, que era una universidad del estado de Nueva York relativamente nueva, y le dijeron a él, organice un departamento clínico. Y lo que hizo Krasner es consiguió los mejores que estaban trabajando en distintas áreas de Estados Unidos y se los llevó a Stony Brook. Entonces tuve la fortuna de estar en el sitio docentes, sí, donde estaban realmente los clínicos en el área conductual más destacados. Entonces estaban todos, es decir, ahí. Entonces tuve la buena suerte de entrar a un programa clínico como el que yo quería, conductual, científico, con una base muy clara, etcétera, y ahí pues tuve profesores muy buenos como Davison, Jerry Davison, Stewart, Albert Ellis iba a dar clases allá también. Bueno, había gente muy conocida, y ahí tuve supervisores clínicos que fueron muy buenos y que en diferentes áreas. Entonces trabajamos en terapia de pareja, entonces los supervisores eran Dick Stewart, Dan O'Leary, terapia sexual con Lo Piccolo, ansiedad también lo trabajamos con Davison y Goldfried, no dicho, con todos los, entonces ellos eran los supervisores. Y ahí esa fue, digamos, mi introducción ya a lo que es un programa formal de psicología clínica con cierto tipo de características. Al final de ese programa, el último año es un año de internado. Entonces la psicología clínica está organizada ya, generalmente son los 2 primeros años,
uno ve seminarios avanzados. En esos seminarios avanzados uno tiene que tomar cursos con estudiantes de posgrado de otras áreas, experimental, neurobiología, desarrollo, porque son cursos como básicos. Y ahí también tuve una situación afortunada, y es el profesor de neurociencias era Michael Gazzaniga, que trabajaba mucho en cerebro dividido, y uno de mis compañeros que tomamos el curso con Gazzaniga era Joseph Ledoux, que es el que trabaja en la amígdala ahorita y el que descubrió las vías emocionales, y con Joe Ledoux y otro grupo de gente teníamos también como un grupo de interés en la relación entre neurociencias y la parte clínica. Entonces ahí empezó a desarrollarse un poquito también interés mío en la parte de neurociencias y las bases neurobiológicas. Okay. Pero yo seguía también interesado en la parte básica. Y en la parte experimental había un profesor muy importante que era el profesor Rachlin, Howard Rachlin. Economía conductual. Economía conductual. Y Rachlin era mi profesor de aprendizaje. Yo tenías todos los... Exacto, entonces teníamos todos. Realmente. Entonces Rachlin, empecé a trabajar mucho con Rachlin en la parte de programas concurrentes y en la parte de economía conductual, y en ese momento estábamos trabajando mucho en la parte de autocontrol, me interesaba la parte de autocontrol. Entonces decidí hacer mi tesis, mi disertación doctoral con Rachlin en autocontrol, en todo lo que es la parte de autorrefuerzo, etcétera, y esa fue, digamos, la disertación. Entonces ahí lo combiné con la parte básica y con el trabajo que se estaba haciendo en economía conductual con Rachlin. Entonces esa fue una experiencia bien interesante. Y ya cuando al final del tercer año ya tenía que, acá el segundo año yo tenía que hacer mi disertación. Normalmente la disertación se puede demorar 2, 3, 4 años. Pero yo no tenía mucho tiempo ni mucha plata, entonces yo no me podía dar el lujo de quedarme en 6 años. Entonces me tocaba trabajar muy fuerte para sacar eso en 1 año, y logramos sacarla en 1 año. Y después venía la parte de la internado. Entonces Krasner me dijo, mire, la persona que más le recomiendo para hacer el internado, dijo, tiene 2 posibilidades. Si quiere irse para California, a Palo Alto, trabajar allá, en una clínica, en un hospital. Y la otra posibilidad es, váyase a Londres a trabajar con el profesor Victor Meyer. Entonces Victor Meyer pues era una persona, yo creo que el mejor clínico que había en el hospital. Eisen, que estaba trabajando más en la parte básica, pero Eisen creo que no vio un paciente en su vida, él no era clínico, él era investigador, era teórico, era personalidad, era pura investigación, escribir y todo eso, pero a él no le gustaba ver pacientes simplemente. Meyer era todo lo contrario, era una persona que estaba metida en pacientes, en ver pacientes todo el tiempo. Y él dirigía, junto con un psiquiatra que era Ted Chesser, dirigía la unidad de terapia del comportamiento del hospital Middlesex, que era donde yo trabajaba. Entonces Meyer aceptó que yo me fuera a trabajar con él y me fui a hacer el internado con Meyer, que fue una experiencia realmente que me marcó mucho. Me marcó mucho por 2 razones. Meyer era una persona tan buen clínico, muchos de ustedes lo conocieron, Gloria lo conoció, porque aquí lo invité, después de que vine, lo invité a dar talleres, pero nosotros teníamos lo que se llamaban las rondas de pacientes, los walk rounds, que es cuando uno presenta a los pacientes en el hospital los martes, toda la mañana, a las 7 de la mañana, llegaba un paciente,
Estaba Meyer aquí y estábamos los estudiantes, que éramos más o menos 5 residentes de psiquiatría y 5 internos de psicología clínica. Entonces éramos los estudiantes de él, estábamos los de psiquiatría y psicología, teníamos exactamente las mismas actividades, la misma formación. Y él entrevistaba al paciente, así como estamos nosotros, delante de todo el público, pasaba al tablero y empezaba a hacer la formulación. Es decir, mi interés en formulación empezó directamente con Meyer, y gracias a Meyer, realmente de las personas que más ha influido también en mi carrera fue Vic Meyer. Ahora, él era clínico, él no escribía tanto. Escribió un par de libros, escribía algunos artículos, no hacía mucha investigación, era un súper clínico. Y en esa época Meyer estaba haciendo algo apasionante realmente, y es que él empezó a desarrollar un nuevo tratamiento para los trastornos obsesivo-compulsivos. Y ese tratamiento se llamaba exposición prolongada con prevención de respuesta, que es el tratamiento que se usa hoy en día. Sí. Ese tratamiento lo originó Meyer, fue el primero que lo hizo. Entonces lo que tenía Meyer, nosotros teníamos una unidad, esa unidad teníamos unas 10 camas. Los pacientes quedaban hospitalizados y la hospitalización duraba más o menos unas 2 semanas. En esa hospitalización, en esa unidad que era parte del hospital, teníamos control absoluto. Lo dirigía Meyer y Chesser, que era el psiquiatra. Estábamos los psicólogos clínicos y los psiquiatras, y había un equipo de enfermeras psiquiátricas. Nosotros trabajamos con las enfermeras psiquiátricas, les dábamos el entrenamiento del programa, que era exposición y prevención de respuesta. Los pacientes que llegaban a esta unidad eran pacientes graves. Graves quiere decir que no habían respondido a medicamentos, que no habían respondido a ningún tipo de terapia y eran candidatos ya a psicocirugía. Se estaba trabajando con cinculectomía, se estaba trabajando básicamente con psicocirugía. Pero pues obviamente estamos hablando de algo que deja unos efectos secundarios importantes. Entonces eran graves. Pero entonces lo que hacíamos era exposición prolongada. Las personas que tenían, digamos, rituales de lavarse las manos, de contaminación. Me acuerdo mucho, una señora la llevaba la enfermera por la mañana, nosotros supervisábamos a las enfermeras, iba a la cocina, esta señora tenía que meter las manos en la basura, untarse por todas partes, y no había llaves. Entonces no podía lavarse las manos. Tenía que estar expuesta a eso, entonces eran realmente niveles muy altos, era exposición prolongada, pero no podía hacer el ritual. Y lo que Meyer encontró es que aproximadamente en 2 semanas las personas ya no tenían eso. Veíamos un paciente que tenía un TOC de chequeo. Este paciente creía que cuando iba en el carro había cogido a un niño. Entonces, cuando salía de su casa, llegaba a la esquina, paraba, se bajaba, miraba por debajo, se subía, llegaba a la siguiente esquina, paraba, miraba por debajo, se subía. Entonces ustedes se imaginan esto como era la locura. Entonces nuestro trabajo era ir con el paciente, no dejarlo bajar, seguir, etc. Entonces tuve también esa fortuna de poder participar. Y de terapia empíricamente validada. En una terapia empíricamente validada, era muy novedosa. Me acuerdo que le hicieron en esa época unas entrevistas en la BBC y unos videos de un tratamiento novedoso. Después ese tratamiento obviamente lo desarrollaron más en Estados Unidos, en NAFOA y Barlow y todos, pero se originó en ese trabajo de Meyer.
Entonces, digamos que esa fue Ese mi fue como el introducción camino, tanto a psicología clínica y mi interés en la formulación clínica, porque me pareció realmente una de las cosas que más me llamó la atención es que los gringos todavía estaban trabajando pues con diagnósticos. Entonces, para ansiedad hacemos esto, entonces utilizaban estos, para depresión vamos a utilizar terapia cognitiva, etcétera. Pero Meyer no, Meyer lo que decía es, no, lo que nosotros tenemos que trabajar es los procesos psicológicos, porque lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento de la psicología, no de una escuela particular, sino de la psicología. Entonces, esa parte me quedó muy grabada. Para la formulación. Y por eso es más metodológica que teórica. Exactamente, entonces por eso es más metodológica que teórica. Entonces, de ahí que fue ese interés en formulación. Y ya habiendo pues terminado el internado y teniendo todo eso, entonces ya tenía dos opciones, o me quedo o me vengo. O regresas a tu país. Y tenía las posibilidades de quedarme en Londres o Nueva York, pero realmente yo sentía que tenía realmente una responsabilidad, fuera de obviamente tener mi familia y mis amigos y todo aquí, pero tener una responsabilidad con el país en términos de que eso que había aprendido sí quería traerlo pues para compartirlo con las personas. Claro. Y por esa razón cuando yo regresé fue que invité a Meyer aquí varias veces, que vino a dar talleres de formulación, a ver pacientes, como para empezar a compartir. Incluso Meyer estuvo en Barranquilla, estuvo en varias ciudades, en Medellín, en distintas ciudades, porque él también le interesó mucho lo que estaba pasando aquí y le gustaba venir aquí. ¿Sí? A Colombia. Entonces, esa fue un poquito no sé. Como el camino, como el proceso que seguiste ese fue como para... un poco el proceso a través del cual me interesé en la parte clínica y específicamente en una parte clínica con base en evidencia. No, y por eso entendemos la parte, por ejemplo, de formulación que tú la propones, transdiagnóstica, más allá del diagnóstico, por procesos básicos, buscando hipótesis de mantenimiento. Exacto, entonces ahí trabajamos, por eso más en ese modelo. Después fui modificando el modelo de Meyer, porque el modelo de Meyer estaba centrado todavía más en problemas, en cómo desarrollo, cómo relaciono este problema con este. Entonces aquí estamos trabajando. ¿Meyer alcanzó a ver tu formulación o no, la propuesta que hiciste? No, eso fue posterior en ese proceso. Sí. Ok, fíjate que pues para nosotros es clave poder entender cómo esa historia, cómo se llega, que a veces uno no necesariamente dice quiero ser clínico, sino se va llenando de influencias. Has tenido muy buenas influencias teóricas, sé que todavía tienes muy buenos contactos actuales de David Barlow y demás. Miremos también otras áreas en ese sentido que lo hacen a uno también un clínico que, pues, como te digo, pues tú tienes alto nivel de reconocimiento. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué papel cumple la espiritualidad en ti? Yo creo que es muy importante, más que, yo obviamente tuve una formación religiosa y la formación, eso se fue transformando un poco, ¿sí? Entonces, muchas veces se habla de cuál puede ser el papel de la espiritualidad o la fe y la ciencia. Yo siempre hago énfasis en que pues, son dos cosas completamente diferentes, pero que pueden ser perfectamente complementarias. Cuando nosotros estamos hablando de ciencia, estamos hablando de que las cosas deben ser verificables. Sí. Pero las hipótesis deben ser falseables también. Eso quiere decir que hay muchas cosas, mejor dicho, no podemos decir que lo que existe es solamente lo que estudia la ciencia. Entonces ese es un punto que es importante y eso lo vemos. Es decir, antes de que supiéramos de ondas de radio, de ondas eléctricas, etcétera, pues esas cosas pueden existir aunque nosotros no veamos muchas cosas. Entonces lo que yo en ese sentido viene es a
esas discusiones en términos de ser ateo o no creer, etcétera. Yo tengo una posición en ese sentido muy clara, y es que, primero, obviamente, si vamos a ver con los métodos de la ciencia la existencia de Dios, habría que probarla, pero la no existencia de Dios también habría que probarla. Eso Para quiere los dos decir, lados. eso quiere decir que yo no puedo con certeza afirmar no existe o sí existe. Ahora, el otro punto es un fenómeno psicológico, que es ya el de las creencias. Eso es otra cosa diferente. Y yo lo que pienso, y eso lo relaciono un poquito también con qué pasa con el cerebro, y es que el cerebro necesita siempre tener información para tener control. Y cuando uno no tiene información, se la inventa. Y así surgieron todas las mitologías, ¿ok? Entonces, el dios del viento, Zeus, etcétera, eso me explica por qué hay terremotos, por qué hay tormentas, etcétera. Entonces, hay un fenómeno psicológico que tiende a dar explicaciones. Pero nosotros no podemos decir tampoco que lo único que existe es lo que se prueba científicamente. Tenemos que ser lo suficientemente humildes como para saber que lo que sabemos es muy poquito. Sí. Es decir, estamos rasguñando en el conocimiento. Hay cantidad de cosas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos. Entonces no podemos ser arrogantes científicamente diciendo esto es así y lo que no es así no existe. ¿Okay? Entonces ese es un punto importante. Y en ese sentido la parte de espiritualidad tiene que ver más con dos elementos, que tienen que ver un poco más con la trascendencia, es decir, de alguna manera con valores, y los valores que lo guían a uno en diferentes cosas que hace. Esos valores han estado asociados muchas veces con religiones, con distintas religiones, pero no son exclusivos de las religiones, son supraorganizaciones religiosas. Hay muchas cosas de la religión católica, por ejemplo, en las cuales pues cierta gente no me cuadra, no estoy de acuerdo. Pero me llama la atención una frase del Dalai Lama, no sé si ustedes la leyeron, cuando estos científicos, Richard Davidson y eso, le dicen al Dalai Lama, le dicen, su santidad, pero si la ciencia prueba que los principios del budismo no se verifican, ¿usted qué haría? Y la respuesta del Dalai Lama fue muy clara, dijo, primero yo examinaría con cuidado esa evidencia, y si realmente veo que no aplican, quiere decir que tenemos que cambiar los principios del budismo. ¿Ok? Es decir, es una visión totalmente diferente, obviamente, de lo que existe en muchas religiones establecidas ya claramente. Entonces, el papel de la espiritualidad creo que es fundamental, pues para mí es fundamental. Si me dicen si yo creo en algo, sí, creo en algo, no sé. Probablemente, ciertamente no creo en el Dios del Antiguo Testamento que anda con un látigo castigando, ni creo en el Dios inseguro que necesita que lo adoren, y si no lo adoran pues se pone furioso, porque eso es lo que yo creo, que Dios, que el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, pero no creo en un Dios de esa naturaleza, pero que algo que pone orden, como decía Einstein, no juega a los dados, hay un orden en ese sentido y que no conocemos todavía, pero más allá de eso es la importancia, yo creo que en la espiritualidad es el impacto que nosotros podamos tener en las otras personas. Y yo creo que, bueno, eso es parte de los valores, y yo creo que es fundamental esa parte. Es decir, cómo lo que yo hago puede tocar la vida de otras personas, y tenemos la fortuna de estar en una profesión donde lo podemos ver
estamos, digamos, tenemos dos privilegios. Estamos en palco de primera fila para estudiar cómo es la naturaleza humana. Lo estamos viendo todos los días, no a través de los periódicos ni de la televisión, sino en la experiencia de las personas que nosotros vemos y tratamos directamente. En segundo lugar, que el sentido de lo que nosotros hacemos es justamente ese, no es nada más, es decir, no es, o por lo menos no lo veo así, comercial o ver cómo me beneficio yo, sino es el gran placer que produce dar, porque en la medida en que uno da conocimiento y el conocimiento que tenemos puede mejorar la vida de las personas, es lo que más satisfacción da. Y eso tiene un elemento claramente de espiritualidad, es decir, que va muchísimo más allá de eso. Trasciende. Ajá. Entonces, una de las experiencias maravillosas que hemos tenido en este trabajo que estamos haciendo con víctimas, y lo discutíamos anoche con los terapeutas, es la satisfacción que ellos sienten cuando una persona que ha sido violada muchas veces, que ha estado en masacres, etcétera, al final del tratamiento dice: gracias, recuperé mi vida, puedo vivir bien ahora, ya dejé el pasado, estoy enfocada en lo que es importante para mí. Eso da mucha satisfacción. Entonces, en ese sentido, pienso que es muy importante, y es muy importante la parte de las creencias, ¿sí? Porque las creencias no vamos a decir, si yo estoy ayudando a un paciente terminal, y la persona tiene una creencia y tiene la creencia de que se va a ir al cielo, etc. Y esa creencia le ayuda y le da esperanza y le da sentido, pues fantástico. Desde el punto de vista clínico, a mí me parece que es importante, sin entrar a discutir si es bueno. ¿Ok? Probablemente haya otras creencias que no hacen tanto bien, ¿sí? Entonces la persona cree que se va a ir al infierno y que le van a hacer una cantidad de cosas, va a sufrir mucho, ¿sí? Pero ahí lo estamos viendo más desde el punto de vista de que le da más bienestar a la persona. Ok. Ahí y entiendo esa parte, y pues bueno, sí, la espiritualidad pues es un punto importante de trascender más allá, y no solo pues la parte de evidencia científica. Tenemos varias preguntas. Hay un elemento que me parece importante también, porque pues hay varios estudiantes de psicología conectados y demás. ¿Qué lecciones aprendidas dejarías tú? O sea, que en el área clínica, para poder tener éxito, porque lo tienes, eres reconocido, el consultorio da plata, hay gente que a veces no le da la parte del consultorio. Entonces, ¿qué podrías tú decirles a las personas que hasta ahora están iniciando y que están mirando este camino? ¿Qué es lo importante? ¿En qué hay que hacer énfasis para poder pues lograr continuar en esta área? Bueno, la primera cosa que yo podría decir es amar lo que uno hace y hacer lo que uno ama. Es decir, diría eso. Es decir, digamos, yo he trabajado en psicología clínica porque me gusta, porque disfruto haciéndolo. Si yo ahorita me gano el baloto, voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo, porque es lo que me gusta. Entonces, ¿por qué dejaría de hacerlo? ¿Sí? Me gusta ver personas, me gusta ayudar, me gusta diseñar, todo eso me gusta. Lo demás puede venir por añadidura, ¿sí me explico? En otras palabras, si yo soy bueno profesionalmente, me dedico, estudio, voy a tener éxito y voy a tener éxito económico también. Pero no estoy buscando, no estoy haciendo eso para tener éxito económico. Esa es una consecuencia natural. Probablemente si yo hago eso, de pronto puedo tener reconocimiento, pero yo no hago las cosas para ganarme el premio de psicología. ¿Sí? Lo hago porque me gusta. Entonces la primera cosa realmente, ahí sí un poco lo que se trabaja en ACT, de estar alineado con los valores, eso es lo que le da mucho sentido. Entonces la primera cosa que yo creo en ese sentido, y si yo hago un examen de qué es lo que
yo pienso que ha influido primero es esa curiosidad permanente, ¿ok? Es estar siempre uno abierto y curioso a la nueva información que hay, porque hay mucha información. Nunca creerse que lo que uno sabe ya es la verdad. Es lo que nosotros decimos, todo el conocimiento es provisional. Y lo que me enseñaron en la universidad ahorita ya está revaluado. Es diferente de lo que estoy enseñando, porque hay información nueva y esa es la gran ventaja de la ciencia, que el conocimiento es provisional. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero es la curiosidad. La curiosidad es estar siempre leyendo, viendo que hay cosas nuevas y no simplemente quedarse uno con lo que le dieron en la universidad. En segundo lugar es el darse cuenta. Es la parte, digamos, ética que es tan importante y es darse cuenta del impacto de lo que yo hago en los demás. Y eso hace que uno tome decisiones. A mí me dicen a veces, oiga, ¿usted por qué no se retira? ¿Qué hace usted dando clase de 7 en la universidad, levantándose a las 6 o a las 5 para estar a las 7 en la universidad? Porque para mí es muy importante, ¿sí me explico? Es muy importante la relación que yo establezco con mis estudiantes. Es muy importante ver cómo están creciendo, cómo desarrollan nuevas cosas, cómo aprenden, cómo evolucionan. Eso es lo que me mueve realmente, ¿sí? No es el sueldo de una universidad, que obviamente no trabaja uno por eso. Probablemente si me quedara solamente haciendo consulta, pues económicamente me iría mucho mejor. Pero es que eso no es lo más importante, no es la parte económica, es la parte de qué es lo que le da a uno satisfacción. Entonces, para mí me da mucha satisfacción, por ejemplo, compartir conocimiento, poder ayudar, etcétera, me hace sentir bien. Entonces, ese segundo punto es darse uno cuenta de que lo que está haciendo tiene un sentido, tiene un valor. Y al hacer esas cosas, pues naturalmente me lleva al tercero, que es estar permanentemente aprendiendo. Entonces, sí, a mí me enseñaron unas cosas en la universidad. Yo voy todos los años, por lo menos 1 o 2 veces al año, a congresos. En esos congresos tomo talleres de qué es lo último que hay. Entonces he tomado talleres en diferentes cosas que obviamente no me enseñaron en la universidad porque no existían en esa época. Pero entonces estoy renovando conocimiento, entonces tomo talleres de BT, de ACT, de diferentes tipos de cosas que se están utilizando, entonces estoy renovando conocimiento. Entonces esa es una tercera lección importante. Y como yo siempre he defendido lo que es la práctica basada en evidencia, uno tiene que saber dónde está la evidencia y uno tiene que ser curioso y tiene que estar permanentemente informándose y aprendiendo, porque así como decía Miguel Ángel, uno nunca deja de aprender. Yo todavía estoy aprendiendo y espero seguir aprendiendo. Mientras estemos vivos estamos aprendiendo. Nunca llegamos al punto donde ya no las sabemos todas y no hay nada más que aprender. Entonces es bien importante, y lo que dices, hacer lo que uno ama y pues amar lo que uno hace. En esa parte, unido con lo que dices con habilidades clínicas, hay muchos factores que están relacionados con habilidades clínicas también. ¿Cuáles serían para ti las 3 más importantes habilidades clínicas que debe tener pues, un psicólogo? Se han hecho hasta comparaciones de enfoques y dicen que lo más importante es tener una buena habilidad adicional a toda la parte teórica y de evidencia. ¿Cuáles podrían ser esas habilidades? Bueno, básicamente, pues una naturalmente que es necesaria pero que no es suficiente son las habilidades de relación, es decir, las habilidades de relación terapéutica que han trabajado mucho los que trabajan en el área de terapia centrada en clientes, Rogers y todo ayudó muchísimo en eso, que es cómo crear un ambiente donde emocionalmente la persona se pueda sentir validada y no juzgada,
por ejemplo, todo lo de entrevista motivacional es fundamental. Esa es una habilidad que yo hago mucho énfasis cuando superviso a los estudiantes, y generalmente cuando yo superviso a un estudiante que está haciendo prácticas por primera vez, me centro en dos habilidades que son fundamentales. Uno, establecimiento de la relación terapéutica, si estamos hablando de habilidades clínicas. Dos, obviamente, formulación. Es decir, la formulación es lo que nos permite aprender a pensar de una manera diferente. No es simplemente una receta de cocina, no es una técnica. Nos ayuda a pensar y a tomar decisiones, y decisiones bien informadas. Entonces yo hago mucho énfasis porque eso lo he visto con los estudiantes. Los estudiantes que salen preparados en formulación son personas que son capaces de dar respuestas a distintos tipos de problemas, no solamente a nivel de terapia individual de un paciente. Algunos de los estudiantes nuestros, por ejemplo, que han trabajado conmigo en formulación, los han llamado, por ejemplo, de la Secretaría. Ahorita tenemos un programa con la Secretaría de Seguridad sobre cómo hacemos para prevenir la reincidencia en delincuencia en Bogotá. ¿Ok? Eso necesita una formulación. ¿Cómo hacemos un programa? Entonces, la formulación les ha permitido desarrollar un protocolo que estamos evaluando, que se hace una parte en las cárceles, otra parte se hace en los colegios de alto riesgo, y se está probando ese protocolo desarrollado a partir de una formulación, ¿sí? Es decir, la formulación le permite a uno abordar problemas sociales, problemas individuales, porque es una manera de pensar, y esa manera de pensar es de psicología, no es de terapia cognitivo-conductual, no es de una técnica. Es cómo hago yo para ver cuáles son los factores que mantienen esto, y dentro de los factores que mantienen este problema tenemos todo. La persona que hace formulación tiene que saber de desarrollo, por ejemplo. Y la psicología del desarrollo no es una técnica terapéutica. La psicología del desarrollo no es una escuela. Es un proceso que se está estudiando y que se aplica. Tienen que saber de neurociencias, esta tampoco es una escuela, ni es una técnica. Tienen que saber de motivación, qué es lo que hace que las personas escojan hacer una cosa u otra. Tienen que saber de emociones, eso es psicología. Entonces, la habilidad, diría, de formulación no es solamente para la parte de la clínica individual, sino para dar respuesta. De hecho, cuando estaba yo en el Lawrence, trabajamos con algunos en el área organizacional sobre cómo se hace una formulación de un problema en una empresa, como ausentismo, como rotación, etcétera, porque es lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, esa es una habilidad fundamental. Okay. Otra habilidad que a mí me parece que es fundamental es la habilidad de estar, como les decía, y esa es especialmente ahorita es importante, es buscar evidencia. Antiguamente uno se tenía que meter en la cabeza una cantidad de cosas de memoria, y estaban ahí, estaban en los libros. En este momento la información está en todas partes, y es imposible tener acceso a toda la información porque es demasiada. Entonces uno tiene que tener una habilidad para saber dónde busco, qué busco, y para saber evaluar la calidad de lo que hay, porque hay mucho. Sí. Ustedes se meten en Google, hay 10.000 cosas, pero hay mucha basura de información, mucha información que no es válida. Entonces, una habilidad fundamental es discriminar dónde está la información y cómo evaluar la calidad de la información que me va a servir a mí. Entonces, esa es una habilidad clínica muy importante y que se debe formar en las universidades, porque antiguamente, como ustedes saben, con el modelo de escuelas que había aquí, lo que yo hago es lo que me enseñaron y lo que dice el gurú de mi escuela. Y punto, no más. Entonces, con eso
ya quedé para toda la vida. Pero con esta parte de lo que es la práctica basada en evidencia, eso no es así. ¿Okay? Fíjense, nosotros antes, cuando hacíamos exposición, creíamos que funcionaba porque había un proceso de habituación. Después, con todos los estudios que se han hecho de Michel Krask del aprendizaje inhibitorio, vemos que no es así. Antes, cuando uno hacía una exposición, le decían, y yo enseñaba eso porque eso era lo que usábamos en esa época, usted cuando termina una exposición tiene que asegurarse que el paciente esté en ansiedad muy bajita. ¿Okay? Eso es lo que se sabía. Entonces, si es larga, tiene que esperar a que baje la ansiedad. En este momento lo que se sabe es que no es así, que yo puedo terminar la sesión porque lo importante no es que baje el miedo durante la sesión, sino el miedo va a bajar es entre sesión y sesión. Y se ha visto que el hecho de que baje la ansiedad no es predictor de que mejore. Entonces, uno cambia con base en la nueva investigación. Yo no me quedo con lo que aprendí en la universidad. Pero ¿cómo hago yo para saber eso? Yo tengo que estar leyendo, tengo que estar viendo, y cuando veo aprendizaje inhibitorio digo, ¿y esa cosa qué es? Pues yo tengo que aprender a ver qué es aprendizaje inhibitorio, que es lo último que se está haciendo ahorita en manejo de ansiedad y en exposición, que cambia un poco el paradigma de antes. Y así es todo. Entonces esa es una tercera habilidad que a mí me parece que es fundamental. Ok, bien importante, pues la parte y lo que tú relacionabas antes con curiosidad y demás. Se nos terminó el tiempo. Finalmente, una última pregunta, doctor Leonidas Castro. Ha trabajado toda su vida en el área clínica, ha sido modelo formador nuestro. ¿Cuál podría ser el legado que podríamos decir del doctor Leonidas Castro? Pues no sé, yo creo que una de las cosas que yo he hecho mucho énfasis en ese sentido es en que en este momento existen unas necesidades enormes en salud mental en este país. Es decir, tenemos problemas sumamente graves y realmente no hay una correspondencia entre los problemas y las soluciones. Se los voy a poner de este tamaño. En este momento hay una cantidad de tratamientos psicológicos que se han desarrollado y que son efectivos. Está demostrado en múltiples investigaciones que sí funcionan, que funcionan en un tiempo relativamente corto. Eso existe. Pero por otro lado, existen una cantidad de problemas que tiene la población. Pero estas personas no tienen acceso a estos tratamientos. Ese es el punto que yo veo. Si nosotros hemos encontrado que en personas que son casos sumamente complejos como son las víctimas de conflicto armado, que han sido sometidas a todo tipo de traumas, que tienen, cuando nos llegan al estudio tienen tienen depresión, pánico, estrés postraumático, ansiedad generalizada, uso de sustancias, tienen toda una cantidad de cosas. ¿Sí? Estas personas han golpeado las puertas en todas partes. Van a las EPS inmediatamente, obviamente son 15 minutos, lo más probable es los van a medicar y váyase para su casa. Entonces, en este tratamiento hemos encontrado que en 12 sesiones, y son unos resultados, ya en este momento estamos en el 80% del estudio, encontramos que de todos los, digamos el 80% tienen más de 3 diagnósticos cuando entran. Y más o menos un 60% tienen como un diagnóstico. Es decir, es una proporción increíble. Al final del tratamiento, el 95% no presentan ningún diagnóstico. Es decir, estamos hablando de un tratamiento que en 12 sesiones
hace que la mayoría, estamos hablando, estas cifras las presentamos en Estados Unidos y estaban aterrados porque un tratamiento con 95% no se ve, ¿sí? Y esos son los datos. Es decir, existe ese tratamiento, pero la gente no lo tiene. ¿Qué pasa aquí cuando una persona tiene pánico? Por ejemplo, trastorno de pánico. Yo lo veo en mi consulta todos los días. Veo personas que me han llegado y lo único que han tenido es medicamentos, pero los medicamentos funcionan temporalmente, pero las personas vuelven otra vez. Cuando nosotros tenemos tratamientos para el pánico muy cortos, con un alto nivel de efectividad. Entonces el problema de salud mental no lo tienen solamente las personas que viven en las veredas, las personas que son víctimas o las personas de estratos bajos, lo tiene todo el mundo. Es decir, cualquier persona que tenga un problema de ansiedad o de depresión, ¿qué hace? Busca una ayuda. ¿Y cuál es la ayuda que va a encontrar? La única que encuentra generalmente son tratamientos psiquiátricos. Tratamientos psicológicos no se están dando y son los más efectivos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que luchar es para llenar eso, primero para concientizar a los psicólogos, que los psicólogos sí pueden tener herramientas muy poderosas y muy efectivas. Ese es un punto muy importante. Nosotros tenemos que creer en lo que hacemos, ¿sí? Y en segundo lugar, eso ya tiene que ver obviamente con la formación, en la medida en que formemos personas, formemos profesionales que tienen herramientas, que son útiles, vamos a cambiar la visión general. En este momento la psicología todavía sigue siendo de segunda categoría. A los psicólogos les dan, ¿qué? 15 minutos o no sé cuánto en el post y les pagan, no sé, 10,000 pesos, no tengo ni idea, pero está muy mal. Cuando nosotros tenemos muchísimo que hacer en ese sentido. Entonces yo creo que lo más importante es ver si nosotros podemos desarrollar intervenciones, no solamente a nivel individual. Ya en este momento estamos trabajando en intervenciones vía internet, virtuales, grupales, que tengan mucho impacto para que le llegue a las personas que lo necesitan, porque tenemos cosas que funcionan por un lado, personas que lo necesitan, pero no tenemos esa conexión entre los dos. Ok, bueno. Muchísimas gracias, doctor Leonidas Castro, por haber estado acá. Ha sido un placer. Muy bien. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Psicología Online. Psicología para Todos 2019. Más de 50 conferencistas, 6 países invitados, Colombia como anfitrión. Conferencias con transmisión simultánea en lengua de señas y 100% online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia?
La inclusión como muestra de responsabilidad social. Ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Nuestros aliados. Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque, con el aval de ASCOFAPSI y Universidad Católica de Colombia.